decir. Bienvenidos, todas y todos, a la estrategia Aprende en Casa, diseñada para el ciclo escolar 2020-2021. Espero que esta sesión resulte de provecho. Mi nombre es Irma Uribe y me da mucho gusto compartir con ustedes una sesión más de la asignatura de lengua materna. En esta ocasión, el tema que abordaremos es: para escribir, hay que tener algo que decir. ¿Tienes alguna idea de por qué el programa tiene este nombre? Te voy a dar una pista, ya que durante la sesión lo irás descubriendo. En este programa trataremos acerca de cómo organizar e integrar información que procede de diferentes textos. Te recomiendo que tengas a la mano cuaderno, bolígrafo y tu libro de texto. En la medida de lo posible, toma notas. Registra tus dudas o dificultades que surjan durante el planteamiento de la sesión. Tu libro de texto es de gran utilidad para que consultes y reflexiones más acerca del tema. Si por algún problema técnico o circunstancia ajena no puedes ver completa la sesión, o incluso quieres volver a verla, te recuerdo que la puedes encontrar en las páginas que aparecerán al final de la sesión. No olvides que lo más importante es el deseo de aprender y, para escribir, hay que tener algo que decir. Seguramente has trabajado con diferentes aspectos del ensayo, como las características y función, su estructura, los recursos lingüísticos más comunes en este tipo de textos. Desde luego, el punto de vista del autor y los argumentos que plantea son características primordiales de los ensayos. Los ensayistas, para poder plantear sus ideas y opiniones, se documentan en diversas fuentes de información para poder respaldar sus argumentos. En estos días, ¿te has dado cuenta que diversos temas han acaparado la atención de todos? La información acerca de estos temas ha sido mucha y de diversa índole. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19. Este tema ha sido tratado desde distintos posicionamientos como la salud, economía, seguridad, educación. Otros temas que están presentes en la actualidad son el trabajo a distancia, las redes sociales, por supuesto, la educación a través de los medios. Ante tal universo de información, vemos que los medios de comunicación la manejan de distinta manera y desde diversas posturas. Reflexionemos por un momento sobre un tema actual y formulemos una opinión al respecto. ¿Te gustaría que otras personas la conocieran? ¿Qué pasaría si otros rebaten tu opinión? ¿Qué se requiere para defender tus puntos de vista? En efecto, se requiere leer, documentarse en fuentes serias y confiables, así como escuchar a otros que sepan del tema y, desde luego, registrar la información. ¿Y tú? ¿Cómo registras la información? Principalmente leo y analizo el texto. Si la información es extensa, realizo un resumen. De lo contrario, hago un mapa conceptual o un cuadro sinóptico para así recopilar las ideas principales del texto. Yo vuelvo a leer un texto, subrayo las ideas más relevantes, para así hacer una paráfrasis, que es la interpretación del texto en mis propias palabras, para así saber de lo que estoy hablando. La técnica que yo utilizo es leer el texto con muchísima atención
e identificar las ideas principales y subrayarlas. Y después escribir con mis propias palabras de lo que trató el texto. Analicemos las respuestas que dieron tus compañeros. Nathan subraya las ideas más importantes y las escribe según su interpretación. Como ustedes saben, él hace paráfrasis. Miguelito elabora resúmenes, además, cuadros o mapas. Nicole subraya las frases de lo que considera importante y después escribe empleando sus propias palabras. Te invito a que reflexiones en las estrategias que llevas a cabo para registrar información. Generalmente, ¿en dónde las registras? Seguramente en tu cuaderno. Es importante conocer que puedes emplear una estrategia para organizar la información de mejor manera. ¿Sabes cuál es? Las fichas de trabajo son tarjetas como estas. Pueden ser de resumen, de paráfrasis y de cita textual. Repasemos esto que ustedes ya conocen. ¿Qué es un resumen? Un resumen es la reducción de un texto. Un resumen sintetiza lo que el autor dice. Registra ideas principales. No debe de tener interpretaciones ni ideas nuestras, solo lo que el autor dice. ¿Qué es paráfrasis? La paráfrasis consiste en decir las ideas propias obtenidas de un texto predeterminado, que le da una mejor visión más clara y precisa para otros lectores. Mejor dicho, es una forma de resumir un texto con las palabras propias de un individuo y sirve para facilitar la comprensión de un texto. ¿Qué es cita textual? La cita textual es la mención de una frase dicha por otra persona dentro de un discurso propio. Es importante colocar en los textos para darle soporte y veracidad a la información desarrollada, y así poder dar puntos de vista y reforzar ideas. Correcto. Todos tienen una idea acerca de lo que son estas fichas. Puntualicemos. El resumen permite reducir un texto. Integra las ideas principales de manera concisa y clara. La paráfrasis es una interpretación que se hace con nuestras palabras acerca de lo que entendimos de un texto. Una cita textual es una copia exacta de una frase o un fragmento del libro, tal y como lo escribió el autor. Como mencionamos al inicio de la sesión, en la actualidad estamos inmersos en un universo de información. Si un tema nos interesa y vamos a escribir sobre él, es preciso buscar información adecuada. Por ejemplo, si nos atrae el tema sobre la inequidad de género, podemos leer este artículo. La desigualdad tiene género. La desigualdad de género impone desventajas en perjuicio de niñas y mujeres por el simple hecho de serlo, limitando sus derechos, por lo que enfrentan cada día un sinnúmero de retos que evidencian las brechas entre hombres y mujeres. Brechas tradicionales. La lucha por la igualdad de género data hace siglos. Los roles de género, respaldados por los viejos estereotipos entre lo masculino y lo femenino, impiden la plena autonomía de las mujeres. Sobrevivir en un mundo de hombres. Las diferencias entre hombres y mujeres van más allá del núcleo familiar. En el ámbito laboral, los hombres suelen tener mejores puestos y las mujeres participan menos y perciben ingresos más bajos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del INEGI, la tasa de participación económica femenina para marzo del año pasado se ubicó apenas en el 43%. Lo anterior quiere decir que el 57% de las mexicanas no se incorporan al mercado laboral, lo cual refleja una fuerte problemática que puede deberse a que no encuentren condiciones para poder incorporarse a un trabajo, por los bajos salarios, los horarios extensos y las dificultades que enfrentan en relación con el cuidado de los hijos, entre otros. Trabajar igual, ganar menos. Las mujeres suelen tener una desventaja salarial frente a los hombres.
El 73% de las mujeres que trabajan reciben 3 o menos salarios mínimos, mientras que en los trabajadores del sexo masculino, esta misma proporción es del 66%. El trabajo en casa. Las labores del hogar continúan siendo una actividad predominantemente llevada a cabo por mujeres. La encuesta intercensal reveló que las mujeres dedican un total de 49 horas por semana a trabajos dentro del hogar, comparado con las 19 horas que dedican los hombres. Lo mismo sucede con los puestos de toma de decisiones y participación femenina en la política. La brecha más grande en este ámbito se encuentra en las presidencias municipales, ya que en 2017, según el INEGI, el 86% de los presidentes municipales de todo el país eran hombres. Cabe señalar que la pobreza y la desigualdad de género no son causantes ni consecuencia una de la otra. Es un fenómeno que está presente en toda la sociedad, más allá de las condiciones socioeconómicas de las personas. Sin embargo, el rezago educativo, la asignación exclusiva del trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, la falta de autonomía y sufrir violencia, entre otras, son manifestaciones de la desigualdad de género que complican la superación de la pobreza. Las brechas de género y la consecuente violación de sus derechos son una realidad para miles de mujeres mexicanas. Erradicar estas injusticias es requisito indispensable para lograr el desarrollo y la igualdad que nuestras mujeres y México necesitan con urgencia. Como pueden darse cuenta, este texto brinda información importante. Es recomendable elaborar fichas con los datos más relevantes del tema que trata. Es cierto, el plagio. Debemos anotar en cada ficha de trabajo los datos del texto de donde se obtuvo la información, ya que de no ser así, se incurre en una falta legal, pues los derechos de los autores están protegidos por la ley. No hay que olvidarlo. Siempre se anotan los datos de las fuentes de donde obtuvimos información. Forman un apartado especial que va al final del trabajo y se llama bibliografía. Bien, volvamos a las fichas. Sean de resumen, de paráfrasis o de cita textual, son sumamente útiles para concentrar y organizar la información. En este caso, estamos preparando lo necesario para un ensayo, pero las fichas pueden ser igualmente útiles para elaborar otros textos, como reportes de investigación, monografías, artículos de divulgación y otros. Observemos las fichas. En la de resumen, toda la lectura se redujo a este breve texto con ideas esenciales. En la ficha de paráfrasis se explica el contenido empleando palabras diferentes a las del autor, es decir, se hace una interpretación del texto. En la ficha de cita textual se copió un fragmento muy importante del texto, incluso se anotó entre comillas. En las tres fichas aparece el sitio de donde se obtuvo la información. Una vez que tenemos toda la información que consideramos suficiente y necesaria para escribir nuestro ensayo, procederemos a organizarla de acuerdo con las partes que conforman la estructura del texto. En este caso, un ensayo. Es recomendable leer y tener un texto modelo que nos sirva como guía para poder elaborar el nuestro. Leamos este pequeño ensayo
Muy interesante. Su título es El mito de la epilepsia. Seguramente vas a distinguir los principales elementos del ensayo y la forma en que la autora integró la información. El mito de la epilepsia, por Margarita Alegría. El hombre es, por su sensibilidad y su capacidad de raciocinio, el ser más maravilloso de la creación, pero también una criatura de gran debilidad física. Ante las fuerzas de la naturaleza se encuentra muchas veces impotente. Estas le revelan su finitud y le recuerdan su pequeñez en el universo, pero posee una capacidad que él solo posee entre todos los demás animales, le permite trascender sus limitaciones. La posibilidad de organizarse socialmente, gracias a su aptitud para la comunicación, con base en la cual generó el lenguaje, herramienta con la que excede los límites de su existencia corporal. Frente a las fuerzas naturales que muchas veces lo rebasan, los hombres crean mitos, símbolos que los compensan y dan impulso a su aliento vital. Simón Braulovsky alude en su obra Epilepsia, enfermedad sagrada del cerebro, al origen divino que se atribuye a esta enfermedad en diversas culturas como la mesopotámica, en la que se relacionaba con la mano del pecado y con el dios de la luna. El hombre ha tenido siempre a dar interpretaciones mágico-religiosas a aquellos fenómenos naturales que escapan a su comprensión, creando en torno suyo relatos fabulosos en los que hay agentes impersonales, que la mayoría de las veces son fuerzas de la naturaleza personificadas. Terry Eagleton ha señalado que el hombre, como ser cultural, se distingue por su carácter simbólico, a diferencia de otros animales, cuyos cuerpos solo les dejan un poder limitado para liberarse de los contextos que los determinan. Los símbolos míticos revelan a los seres humanos poderes que van más allá de los naturales y que, en el caso de la calidad sagrada que se concedió a la epilepsia, sirvieron para explicar el porqué de las capacidades superiores de ciertos hombres que padecieron ese mal, como Hércules, Sócrates, Mahoma, Dostoyevsky, Lord Byron, Flaubert y Van Gogh. La historia humana está poblada de mitos porque el mito, igual que la ciencia, tiene la ambición de explicar el mundo haciendo inteligibles sus fenómenos. Igual que ella, pretende ofrecer al hombre un modo de actuar sobre el universo. Ante un universo lleno de incertidumbres y misterios, el mito interviene para introducir lo humano, en un intento de salir de la impotencia en que el ser humano se encuentra. James G. Fraser, en La rama dorada, magia y religión, relaciona los distintos mitos con un número considerable de cuestiones a las que los hombres quisieron dar explicación por medio de ellos. El dominio del tiempo, las estaciones del año, la muerte, los poderes espirituales, el mal, los elementos. Este autor da gran importancia a la religión, en virtud de cuyos mitos se suplen las limitaciones humanas ante el poder ilimitado de los dioses. Los mitos, entonces, como parte de la cultura, ayudan a sobrevivir al hombre, porque llenan vacíos de su naturaleza material al colmar necesidades que ésta no les permite satisfacer. Interesante. Noten cómo argumentó su postura con base en varias fuentes. ¿En qué párrafo está la postura de la autora respecto al tema? ¿Dónde hay una paráfrasis? Aquí, pues la autora explica la información que encontró en un texto consultado.
¿En dónde se observa una cita textual? Aquí y aquí. ¿Cómo se identifican? Claro, porque están entre comillas. Finalmente, la conclusión. Los mitos, entonces, como parte de la cultura, ayudan a sobrevivir al hombre, porque llenan vacíos de su naturaleza material al colmar necesidades que ésta no les permite satisfacer. Y vean esta parte, la bibliografía, es decir, las fuentes que consultó la autora para poder escribir su ensayo. ¿Qué tal? ¿Complicado? No, es cuestión de practicar. Para reafirmar lo que aprendiste en esta sesión, te invito a que lleves a cabo el siguiente reto. Observa lo que ocurre en tu colonia, en México, en el mundo. Reflexiona acerca de lo que piensas al respecto. Asume una postura ante ese hecho. Busca información, organízala y escribe un ensayo breve. Seguro que puedes hacerlo. Antes de despedirnos, reflexiona. ¿Para qué sirve leer, seleccionar información y escribirla? Para tener bases y poder expresar mis ideas con claridad. Por ejemplo, me duele la pandemia. Hemos perdido miles de vidas, salud, trabajo, pero eso no nos va a vencer. De eso quiero escribir. Creo que cuando leemos nos vamos educando. Aprendemos a tener ideas justas, a no ser racistas, a ser equitativos y a defender con razones nuestras ideas. He aprendido que cuando leo adquiero muchos conocimientos nuevos e interesantes que me ayudan a tener ideas propias y poderlas expresar con seguridad en diferentes situaciones de la vida. Yo pienso que saber buscar y organizar información nos enseña a ser más ordenados. Así no nos confundimos, aprendemos a tener ideas propias y no nos engañan fácilmente porque tenemos bases para defender nuestra opinión y hasta para convencer a los demás. Un reconocido escritor español señala, para escribir hay que tener algo que decir. No olvides que, para ampliar la información sobre el tema de hoy, localiza en tu libro de texto El aprendizaje esperado. Argumenta sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2 para seguir aprendiendo y descubriendo nuevos conocimientos.